Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 546, después de haber explicado los anteriores, la relación que existe entre la acogida del reino y el corazón humilde, pobre de espíritu. El siguiente punto era sobre la conciencia de ser pecador para poder acoger la llegada de ese reino. El 546 dice lo siguiente: Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? Mateo 13, 3, 9. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Mateo 25. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de Dios, de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Bueno, el Catecismo ha querido hacer una referencia a las parábolas en este contexto de la predicación del reino de Dios, porque es algo muy específico de Jesucristo. El hecho de que Él haya formulado su predicación de una manera predominante en parábolas. Las parábolas es por una parte, ¿no?, es un esfuerzo pedagógico por hablar en un lenguaje comprensible, en un lenguaje suficientemente profundo pero comprensible, que puede ser acogido tanto por alguien que tiene pues el doctorado en filosofía como por alguien que es analfabeto. Una parábola es capaz de transmitirle a los dos. He puesto dos ejemplos pues de nivel cultural, pero también podríamos decirlo no únicamente de nivel cultural, sino de culturas distintas, ¿no? Pues a un africano y a un norteamericano, y a un joven y a un mayor. Las parábolas tienen la capacidad de tener como interlocutor al hombre de cualquier tiempo, cualquier clase y cualquier condición. Es una gran entrega pedagógica de hablarnos en nuestras categorías. Al mismo tiempo, las parábolas son sugerentes, transmiten un contenido, pero tienen siembran en nosotros pues una tendencia a sacar conclusiones. ¿Qué me ha querido decir el Señor con esto? ¿Cómo me lo aplico en mi vida? O sea, la parábola transmite un contenido, pero además también deja como una levadura que nos hace revisar la propia vida a la luz de lo que se nos ha dicho. Es un género de expresión de una comunicación muy íntima, muy profunda. Marcos 4, versículos 33 y 34, dice: y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Fijaros que dice, sin parábolas él no hablaba, es decir, en sus discursos introducía las parábolas, y luego con los más allegados tenía en privado una explicación de la interpretación de las parábolas. Esa es una primera explicación. Bien, ejemplos concretos. Pues aquí en este punto del catecismo pone unos cuantos, ¿no? La invitación al banquete del reino, hemos hablado antes de ese pasaje. Invitó a todos al banquete, ¿no? Comenzando por los principales, pero comenzaron a excusarse y abrió, la invitación la abrió a todo el mundo. Claro, es algo que está sugiriendo que la primera invitación fue para el pueblo judío, y que finalmente los paganos todos fueron invitados cuando
los judíos rechazaron esa invitación, pero también está de otra manera sugiriéndonos a nosotros, ¿no? El hecho de que quien no se siente pecador no lo ha acogido y quienes se sienten pecadores, ¿no? Eso de que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, que dice el Señor. Es decir, las parábolas pueden ser también comprendidas e interpretadas a distintos niveles, según la situación de quien las está escuchando. Por ejemplo, dice, las palabras no bastan, hacen falta obras. Y ahí se nos remite a esa parábola que dice, un hombre tenía 2 hijos. El primero dijo, padre, sí, voy a trabajar la viña, pero luego dijo, no voy. Y el segundo dijo, no quiero ir a trabajar, pero luego finalmente voy. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Bueno, y a raíz de esa parábola se nos está transmitiendo la importancia de no solo seguir a Jesús con la palabra, sino con las obras. O sea, tener una vida coherente y no tener meramente una religiosidad de la confesión verbal, sino pasar a transformar toda nuestra vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la parábola que habla de distintos estados de la tierra a la hora de acoger la semilla, el terreno pedregoso, el lugar, la tierra que está envuelta en zarzas, el terreno duro, la buena tierra. Una parábola que nos invita a examinarnos en nuestro estado interior de acogida a la palabra de Dios. La parábola de los talentos, también tan sugerente. Cada uno de nosotros hemos recibido pues unas capacidades distintas para responder a las llamadas de Dios, y cada uno tendremos que responder pues de los dones que Dios nos ha dado, y no debemos de compararnos con los demás. Cada uno es irrepetible ante los ojos de Dios, solamente Dios sabe cuántos talentos dio a cada persona, etcétera, etcétera. O sea, es decir, este punto del catecismo nos recuerda cómo hay profundísimas enseñanzas en el Evangelio formuladas en forma de parábolas. Bien, y hay un detalle, vamos a ver, el detalle es el siguiente. Misteriosamente, la palabra parábola en los Evangelios es utilizada de 2 maneras que son bien diferentes, ¿no? Una es la palabra parábola en este sentido de forma concreta de conocer el mensaje de Dios, forma concreta de conocer el reino de Dios. La parábola es una revelación, es una forma de comunicación, pero también, fijaros, en los evangelios también se habla de la parábola como una forma en la que los que no están abiertos a comprender el reino de Dios se estrellan en ello porque no van a entender nada. ¿Bien? Fijaros estos textos. En concreto, Mateo 13, versículos de el 10 al 15. El que tenga oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, es que a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumplen las profecías de Isaías. Oír oiréis, pero no entenderéis. Mirar miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y lo sane. Otro texto también misterioso, Marcos 4:11. Cuando se quedó a solas, los que lo seguían le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Vamos a ver, ¿cómo entendemos
¿Cómo entendemos esta aparente contradicción que encontramos en el Evangelio? Por una parte, las parábolas es un intento de Dios de hacerse entender, de explicarse, de ser sugerente a aquellos que están buscándole. Pero también ocurre que las parábolas acaban siendo incomprensibles para el que no está abierto a buscar la verdad. No hay razones para quien no quiere entender, quien quiere buscar pegas, quien tiene un corazón enrevesado, que no ha terminado de abrir su corazón a Dios, se estrella en las parábolas, las ve incomprensibles, le parece que... Dicho de otra manera, el Evangelio es lo suficientemente claro para que los que buscan a Dios, los sencillos de corazón, lo entiendan perfectamente. Pero el Evangelio es lo suficientemente misterioso para que los que no son sencillos de corazón, los que son soberbios, los que son complicados, les parezca una tontería y se cierren a ello y lo rechacen, etcétera. Las parábolas tienen, por lo tanto, la justa medida para hablar al hombre que quiere entender. Así de claro. Cuando alguien viene y te dice, a ver, demuéstramelo, dame no sé qué. Mira, si buscases a Dios, en el Evangelio tendrías suficiente luz. Ahora, si no buscas a Dios, ya te puedo dar yo aquí no sé cuántas explicaciones que te van a sobrar todas, te van a ser insuficientes. En ese sentido, las parábolas son como una forma misteriosa en la que Dios se comunica a quien se abre a Él y permanece inalcanzable y misterioso para quien no se abre a su don, a su misericordia. Bueno, dicho esto, pues creo que la conclusión de este apartado que hemos explicado en 2 días, el anuncio del reino de Dios, es el pedir la gracia de estar abiertos a esa acogida del reino, de ser pobres de espíritu, de tener conciencia de ser pecador, de tener conciencia de la necesidad de la gracia, de saber que un cristiano es un mendigo de la gracia, un mendigo de la gracia de Dios, un mendigo del Espíritu Santo, alguien que entiende que el reino de Dios es su liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.